Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy venimos con un género que hasta la fecha pues lo he traído muy poquitas veces al canal, que es el rap y el hip hop. Alguna vez he reaccionado a algún miembro de la rap line de BTS, que por cierto me ha gustado un montón, pero voy a aprovechar que últimamente me pedís muchísimo, cuando digo muchísimo es muchísimo, a Canserbero. Y como no sé quién es Canserbero, pues me voy a la Wikipedia y me informo. José González Orama, conocido artísticamente como Canserbero, fue un rapero, poeta y compositor venezolano. Fue uno de los intérpretes más significativos del rap independiente en su país de origen y en América Latina. Es habitualmente considerado uno de los raperos hispanohablantes más importantes. ¡Wow! El 20 de enero del 2015, Canserbero fue hallado muerto. ¿Cómo? ¿Está muerto? 20 de enero del 2015, Canserbero fue hallado muerto a las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay. Canserbero, canción es épico, y me lo pongo con letra para leer todo lo que dice. Vamos a ello. Me falta el aire y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Wow, vale. Esto va muy rápido, normal, ¿no? En un género así. Voy a estar muy atento a lo que está diciendo porque lo poquito que ha empezado diciendo me ha parecido muy interesante. Obviamente está hablando que se va a vengar. Va en busca de alguien y creo que le quiere dar matarile. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga de cargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum, y la bala bacao. Y el corazón tucum. Y la bala bacao. Está hablando desde el punto de vista de una persona que va en busca de otra persona para acabar con ella y el estrés que le produce, esa ansiedad. Y parece que va en moto, la moto va a toda velocidad, ha encontrado a la persona y ha habido un tiroteo, un intercambio de balas. El fraseo de tucún, cómo lo está metiendo y lo está integrando en la canción, me está gustando mucho porque lo está haciendo parte de la canción. Lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wiu. No veo bien y siento frío. Un tipo gritando el mío. Hasta que ya no escuche nada más que un profundo silencio. Esto se pone interesante, me está enganchando. No sé si esto es una historia inventada o es que le sucedió. Encontró a la persona, le disparó, mató a Carlos, que fue el que mató a su hermano. Y él está herido, está en una pared y parece que se está muriendo por lo que está diciendo. Individualmente, de la música, la base que tiene, que es muy buena, y la integración vocal que tiene, la historia que está contando, es fuerte, pero me está enganchando, ¿eh? Profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Muerto. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en picada. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren. El infierno. Caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Madre mía, qué pedazo de letra. Esto no me lo esperaba. La composición es muy buena. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidirían mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo.
Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos Dalai Lama, Calcinado Jomao y los difuntos Teferi McConnell y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es Sultán Obama. No entendían. Madre mía, qué letras. Esto es poesía cantada. No voy a decir lo que pienso de lo que ha dicho, porque es brutal. Nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Madre mía, estoy flipando en colores. O sea, no me esperaba esto, pero ni de coña, vamos. Estoy sudando, ¿eh? Estoy intentando procesar todo lo que está cantando. Lo bueno que lo puedo leer, lo estoy leyendo y me estoy quedando alucinado. O sea, hay partes que son realmente brutales. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Antes que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. ¿Está haciendo, si no me equivoco, una pelea de gallos con el mismo señor de las tinieblas? Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Estoy mega enganchado al relato que está contando. Esta conversación que está teniendo con Satanás me parece de lo más ingenioso que he visto en mucho tiempo. Lo que se están diciendo es que son flechas de fuego, literalmente. Es muy bueno esto, ¿eh? Va para atrás, va para atrás. Vaya tela, qué final más épico. O sea, 6 minutacos de canción y la letra me ha tenido completamente enganchado. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Qué pedazo de canción! La hostia.